Sí, muchas gracias, Presidenta. Gracias también a nuestro actual expositor. Obviamente que vamos a aprovechar la presencia de quienes han sido convocados para esta fecha para consultarles, pero no quería dejar de reflexionar sobre su trabajo, Presidenta. Permítame que se lo diga porque la verdad esta es la cuarta jornada, creo, de trabajo de esta comisión, en la cual hemos tenido la posibilidad de escuchar a representantes de distintos sectores y creo que esto es altamente valorable. Un honor también compartir integrando esta comisión. Una reflexión también adhiriendo totalmente y celebro la aclaración de la senadora Igonet en relación a la autoridad de aplicación, sobre la cual también mucho hemos escuchado por acá. Y quería preguntarle a nuestro expositor, porque usted al comenzar su exposición dice que considera que este no es un marco adecuado para la promoción de la inversión porque hay cuestiones que omite. Quería saber si esas cuestiones que se omiten a su juicio ya fueron desarrolladas en su exposición, si ya fueron agotadas en ese esquema o si hay alguna otra cuestión que considera que omite. No, gracias por la pregunta. No, lo que yo considero es que esta delegación amplísima de facultades en la autoridad de aplicación para disponer un reglamento de licencias, disponer un reglamento de interconexión, disponer un reglamento de servicio universal y disponer un reglamento de administración del espectro radioeléctrico, sin mayores bases para la delegación, ¿no? Lo que hace es dejar al arbitrio de la próxima autoridad, quien sea designada a raíz de esta ley, una cantidad de definiciones que son precisas, que es preciso tenerlas para prever cualquier plan de inversión a largo plazo. Entonces, el cuestionamiento que hacemos de la ley es sobre la vaguedad de los términos de la delegación, ¿no? Que no hay precisión en cuanto a la base de la delegación y cuál es la política que el Congreso desea delegar en la Administración para que la Administración precise los detalles, ¿no? Pero por eso me parece que el problema es una cuestión de vaguedad o de poca concentración de los términos de fijación de esa política legislativa. Gracias. Senador Mayans, adelante. Sí, brevemente una pequeña reflexión nada más, Presidente. Primero agradecerle a la presencia. Y segundo, bueno, a mí me parece lo positivo de este tratamiento es que viene un proyecto de ley que está siendo considerado prácticamente por todas las fuerzas políticas y es importante el aporte que puede hacer cada fuerza política. No está cerrado acá el proyecto. Inclusive el presidente del bloque nuestro hizo una apreciación respecto a este tema, de la cual nosotros coincidimos, ¿verdad? En cuanto al tema de las inversiones. Y obviamente que el esquema de las comunicaciones han cambiado muchísimo, ni hablar, de la década del 90, del 2001 a la fecha, ¿verdad? El concepto de la comunicación es otro ahora en el país. Pero la persona común lo que a veces siente es que es un poquito estafado en el servicio que se presta, con la relación de paga el servicio y no se le presta ese servicio, ¿verdad? En la calidad del servicio está cuestionado. Por eso está el proyecto, obviamente, acá presente, porque tenemos que resolver un problema que hay quejas en todo el país, ¿verdad? ¿La queja cuál es? Lo vuelvo a reiterar, se paga un servicio, no se recibe el servicio es malo, a veces permanece. En el caso de mi provincia, por ejemplo, yo soy de la provincia de Formosa. ¿Usted qué visión tiene de la inversión que hizo su empresa en mi provincia? No podría afirmárselo, no lo sé. Yo le muestro. Miren, 170 kilómetros, 2 localidades. Esta es la inversión. En todo este tiempo. Y esta es la inversión que se está haciendo a través de la provincia para garantizar el derecho que tiene
toda persona, todo ciudadano, a tener este derecho que es el acceso a la información y a la comunicación. Viva donde viva, ¿verdad? Todos sabemos de que ahora, por ejemplo, el tema de la tecnología permite, a través de Internet, en los centros de alta complejidad, por ejemplo, para el sistema de salud, hoy es vital. Entonces, obviamente que era necesario la presencia de este proyecto acá, que podamos discutirlo. Y obviamente usted dijo, no estamos conformes, ¿verdad? Se anticipó al hecho, pero la gente está menos conforme que ustedes, ¿eh? Les aclaro eso, porque la inversión es. Y en un momento, en una sesión, el presidente Bloque habló de el capitalismo depredador, que dice que obtiene solamente recursos y no invierte. Entonces esa es la sensación que tiene la gente, de que no existe respeto hacia el servicio que se presta. Y el otro tema es que hay provincias, como el caso de Jujuy, veo, que tienen más servicio de comunicación por humo que por telefonía. Lo seguimos usando. ¿Cómo? Lo seguimos usando. Claro. De aquellas viejas bueno, épocas. por eso. Entonces, este marco, esta ley, lo que pretende es garantizar ese derecho que tiene la persona de tener la información y la comunicación en este tiempo en donde ustedes ven los chicos cómo utilizan el celular para todo. Para los colegios, para la salud, para la educación, para la emergencia. Y obviamente no podía seguir. Nosotros en la comisión, que hace rato venimos trabajando en este tema, para el proyecto presentado por Justinian y el reclamo de la gente de la oposición, para nosotros realmente era importantísimo. Nosotros lo venimos trabajando en la comisión, lo veníamos diciendo de que con la presidenta y con todos los miembros de la comisión, de que era indispensable que este tema sea tratado este año. Porque las cosas no mejoraban, sino que están empeorando las cosas con respecto al tema del servicio. En mi provincia, por ejemplo, le digo, el esquema de ahí es realmente, hoy es lamentable, ¿eh? Es una estafa realmente. Uno paga un servicio que no puede acceder. Esta es la sensación que tiene el usuario. Y hay determinados horarios que se puede acceder al servicio. Pero eso era antes en mi provincia. Ahora lo que veo ya acá es terrible. Acá en la capital es terrible. Hay lugares donde uno directamente no puede acceder al servicio. Inmediatamente cuando uno no le paga el servicio, atrás vienen todos las comunicaciones de pago primero y después del cobro, de los intereses, pero no hay la recíproca. O sea, cuando no está el servicio no hay descuento, por ejemplo. Y después esto que hay gente que tiene que, no sé, llamar 20 veces para poder, o sea, el cobro inicial sabemos que es importante el tema del cobro inicial en el servicio. Y hay gente que tiene, para acceder a esa comunicación, tiene que hacer 20 llamadas, o si no, no puede acceder directamente. Entonces, de eso se trata, ¿verdad? Porque alguien dijo que la verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés del pueblo. Bueno, hay un aporte de esta ley por parte del Poder Ejecutivo. Creo que hay aportes también por parte de la oposición. Bueno, la idea es hacer lo mejor que se pueda porque el destinatario es la gente. Y la gente es la que va a juzgar si estamos haciendo bien o mal las cosas con respecto a este servicio que en este momento es esencial. Como usted no tiene idea de la inversión en mi provincia, veo de otras provincias tampoco, si en algún momento puede hacernos llegar y es la preocupación más fuerte, porque obviamente que si el servicio está cuestionado es por una falta de inversión en el servicio. Y bueno, le agradecemos la presencia. Yo le agradezco, y la preocupación, como dije antes, la preocupación por la calidad del servicio es compartida. Y de nuevo, agradecemos que exista un proyecto de ley que sea debatido aquí para tratar de mejorar esto y de crear las condiciones necesarias para que esto mejore. Agradecemos también que se nos haya invitado a nosotros para ser escuchados por los legisladores. Hay un punto en el que somos optimistas, que es actualmente se está llevando adelante una subasta de espectro radioeléctrico que entre las condiciones que las autoridades han impuesto para asignar ese espectro hay etapas enormemente exigentes de coberturas en plazos muy ajustados. Sí, correcto. Entonces, eso
creemos, o al menos el objetivo enunciado por nuestras autoridades en la subasta, es que en poco tiempo se universalizará el servicio y alcanzará a las localidades más chiquitas en todo el país y a las rutas. Con lo que, bueno, creemos que esto va a tender a solucionarse. Además, la disponibilidad de más espectro para las transmisiones de datos va a poder descongestionar las redes para que se puedan cursar las comunicaciones de voz sin los problemas que usted, con toda la razón, me está contando que padece y que nosotros sabemos que existen. Gracias. Senador Giustiniani me pidió una pregunta más. Sí, por favor. Gracias, senador. Gracias, presidenta. Como llegué tarde, discúlpeme, pero a lo mejor en el desarrollo se fue desgranando sí, su valoración sobre la ley o la valoración de la empresa. La fundamental disidencia que tienen ustedes con este proyecto de ley del Poder Ejecutivo, entonces, es el órgano de aplicación. No, es un poco mayor, senador. Es, como dije en varias oportunidades, es la falta de determinación por parte de la ley, de una ley en sentido formal, de cuál es la política sectorial que nuestro país desea adoptar, ¿no? Creo que lo deseable es, y ya en este caso hablo hasta como ciudadano, es que la definición de la política regulatoria que el país desea adoptar para los próximos años provenga de nuestros representantes y no que constituya una amplia delegación sin bases para la delegación en la autoridad de aplicación, que creemos que eso no es lo más adecuado. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta por parte de los senadores? Si me permiten, yo quiero hacer una pregunta. Se habló de servicio público y esta ley, a mi entender, da un paso superior porque pone servicio público la relación entre y para los prestadores. En mi provincia, y usted, senador, lo debe conocer, ha salido hace muy poquitos días, el día sábado, en un matutino, un tema que lo venimos sabiendo, lo que pasa con Internet en lugares tan pero tan específicos y que son hitos como son las fronteras nuestras en La Quiaca. Hay una cooperativa de teléfono que se une a esta mayorista, le dan poco ancho de banda, ¿estoy bien? Y lógicamente precios excesivos. Además, en la licitación del 4G queda especificado el 5% del espectro para los operadores virtuales móviles. Y ahí justamente en esa relación es donde se declara el servicio público. ¿Cómo lo ven esto ustedes? Le voy a pedir, si usted me permite, señora presidenta, gracias, al ingeniero Damovich, que casualmente se le encargó del negocio. Y le pido que revise, usted dice que no tiene conflicto en ningún lado, revise la cooperativa de La Quiaca, porque la verdad es que están desesperados, sí, a lo mejor no es ustedes, para las telco, por el otro, que me escuche también, a ver si nos escucha y le está viendo en este momento, por favor, porque la verdad es que es el lugar de frontera. Es una frontera, como todas las fronteras de nuestro país, especial, que necesita mayor visión y que necesitan estar comunicados. Tenemos esta cooperativa que con mucho esfuerzo nos está dando internet a este lugar, que es La Quiaca y sus alrededores. Pero con lo que le dan de banda de ancha, con 1.200 usuarios o asociados a esta cooperativa, la verdad que el internet no va. Así que en ese sentido, no es ustedes, es los otra empresa, pero va para las telco, que se fijen también en esto, porque, bueno, creo que si logramos este servicio público ahí, entre y para, estaríamos en una vista de solución. Por favor, adelante. Gracias. Senadora, quisiera comentar sobre las cooperativas. Bueno, sí. Una de mis responsabilidades en Telefónica es también el negocio mayorista. Desconozco en particular lo de la cooperativa de La Quiaca, porque no es cliente nuestro. Nosotros tenemos operaciones en el norte del país, pero bueno, particularmente con esta cooperativa no. Lo que ocurre con el servicio de Internet mayorista tiene que ver con todo lo que es el despliegue de redes. O sea, llegar a localidades alejadas de los centros troncales demanda inversiones cuantiosas que las hemos hecho. Nosotros hemos hecho, sobre todo en la zona sur del país, en la Patagonia, inversiones para una cooperativa de varios cientos de kilómetros de fibra óptica y obviamente esas inversiones necesitan algún tipo de repago. Pero hay un instrumento que es fundamental para universalizar el acceso a Internet y que tiene que ver con el servicio universal. El servicio universal, una de las, en teoría, una de las funciones que tienen los fondos de servicio universal es llevar los servicios a lugares donde
Más alejado, técnicamente más chico. complicado con una cuestión y no hay escalas. No, Para que no pasa poca nada. población en determinados lugares, llegar a esos servicios con servicios mayoristas o minoristas en condiciones de mercado para que se pueda desarrollar en poblaciones pequeñas. Ese es un tema que todavía nosotros hemos presentado algunos proyectos, están en estudio y que permitirían paliar esa situación. Por otro lado, el 4G, como usted bien mencionó, tanto el pliego de licitación que exige cobertura en localidades de hasta 500 habitantes y 26.000 kilómetros de ruta en todo el país, además está acompañado de lo que es el reglamento de operadores virtuales, Sí. que nos exige dar hasta un 5% de la capacidad por área local a operadores virtuales móviles, donde nosotros entendemos que ahí sí las cooperativas van a ser los principales beneficiarios de este reglamento, obviamente cuando lleguemos con la tecnología del 4G, que faltan algunos meses, y de esa forma vamos a llegar con Internet en mayor y mejor velocidad a todas las zonas del país. Muy bien, no habiendo más preguntas, muchas gracias, señor Carlos Bartol. ¿Qué pasó? ¿Qué me pasó? Me cambiaron el listado. Bueno, perdón. Muchísimas Alejandro gracias Pinedo, perdón por la equivocación y muchas gracias por estar. Gracias. ¿Cuál es el...? Por favor, sí, la presentación para poder pasarla al resto de los senadores. Gracias. Sí, acá lo tengo bien, gracias. Invitamos al señor Walter Bursaco, de Asociación Argentina de Televisión por Cable. Gracias. ¿Por qué me lo cambian? Decirle al chico que traiga vaso con agua. Todo el mundo viene y transpira acá por el calor. Por favor, ¿qué tal? Adelante. Gracias. ¿No? Sí, es medio incómodo. Adelante, por favor. Por favor, silencio, así seguimos con la comisión. Adelante. Agradezco a la señora Presidente de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Honorable Senado, senadora Liliana Fellner, y los demás senadores integrantes de la comisión por recibir a TVC para hablar sobre el proyecto de ley argentina digital que establece regulaciones para las TIC y habilita la convergencia con el mercado audiovisual. Quiero comenzar advirtiendo dos puntos centrales. La convergencia no es chocar o atropellar, sino ir hacia un punto de coincidencia o encuentro. Y el segundo punto, que no escuché que se haya mencionado en las audiencias, es que el decreto 6290, origen de la privatización de Entel, excluyó a las telefónicas del mercado audiovisual y eso sin duda hizo que el precio a pagar sea mucho menor por el concurso público. Ahora, esta ley pretende incluirlas y entiendo que se debería compensar lo que no pagaron entonces. Respecto de la ley en sí, la opinión de la industria de la televisión por cable es que difícilmente los fines y objetivos enunciados por ella sean alcanzados. Por el contrario, la regulación propuesta al no contemplar esta convergencia de una manera ordenada no va a promover el desarrollo sustentable, por lo menos de una parte del sector, va a distorsionar el mercado audiovisual, va a discriminar a los cables que no pueden operar en todo el territorio, el uso compartido de ciertas infraestructuras va a bajar la capacidad de transmisión de las redes y va a concentrar el mercado, con lo cual, en vez de ser una ley de interés público, tal vez termine siendo una ley para uno o para unos pocos.
Fundamos nuestra opinión en el conocimiento de cómo operan los mercados de telecomunicaciones y de comunicación audiovisual. Los marcos regulatorios de cada uno son otro punto, que han sido tan diferentes y por tantas décadas. Está salvado, tranquilo. Primer ataque que recibo. Veníamos bien, pero bueno. Veníamos bien. Bueno. Me descuenta Por hacerlo mejor. Me descuenta ese tiempo, por favor. Sí, claro. Adelante. El segundo punto sobre lo que nos vamos a expresar tiene que ver con los marcos regulatorios de cada uno, tan diferentes y que abarcaron tantas décadas, que han creado estructuras empresarias visiblemente asimétricas en cuanto al poder significativo de mercado. Y tercero, quiero hacer una apreciación que algo se mencionó ayer sobre las particularidades relativas a la arquitectura y modalidad de uso de las redes de telefonía y de televisión por cable. Los mercados de telecomunicaciones y de comunicación audiovisual. Las empresas telefónicas, y estoy hablando de Telefónica y Telecom, que por el momento son una sola, y de Claro, van a poder brindar televisión directa al hogar mediante sus satélites que ya están orientados a distribuir contenidos en nuestra zona. Es conocido que Claro y Telefónica gozan de un significativo poder de mercado en Latinoamérica y que las inversiones ya están hechas, ya están en el aire los contenidos y tendrán que traer algún stock de cajas, de codificadoras para instalarlo acá en Argentina. Nosotros sabemos muy bien que para los cables esta condición es casi imposible de desafiar porque hoy estamos sufriendo una competencia de la misma índole. A los efectos de esta ley es importante entender que un servicio satelital, y a los propósitos de esta ley, no va a invertir en infraestructura de redes, no va a generar contenidos locales en cada pueblo y no va a retransmitir los canales de televisión de las provincias, porque esto ya lo estamos viendo. Lo que sí van a hacer es depredar los mercados donde hay cable, afectando el sustento de las empresas pymes, imposibilitándoles, por un lado, inversiones y por otro lado, la producción de contenidos locales que suele ser deficitaria. Los prestadores satelitales mencionados, por su llegada a mercados de varios países y la fortaleza de sus empresas, acceden a economías de escala que le otorgan enormes ventajas para adquirir la última tecnología y para contratar contenidos exclusivos. Además, una sola licencia les basta para cubrir todo nuestro territorio, mientras que la televisión por cable está limitada localmente y no puede exceder de 24 pueblos. Quiero hablar brevemente de las derivaciones de los disímiles marcos regulatorios. Los cables han nacido en competencia y al día de hoy los pueblos donde dan servicio tienen la alternativa satelital. Y si se trata de ciudades de mayor población, los usuarios suelen tener 2 o 3 alternativas más. El esquema regulatorio de las telefónicas, creado con la privatización de Entel, ha consagrado un monopolio de 10 años en los hechos que permanece así hasta la actualidad. Y esto es simple de comprobar, porque con solo solicitarle un teléfono a la empresa X en la zona de la empresa Z, bueno, fíjese qué respuesta obtiene. Estas empresas concentran telefonía fija, celular, servicios satelitales, transmisión de datos, internet, y ahora esta ley quiere incluirlas en los servicios audiovisuales. Es bueno aclarar que en muchos de estos mercados, y como fue expresado aquí mismo, las telefónicas operan tanto en el segmento mayorista como en el minorista, y que esta integración vertical es una enorme ventaja competitiva respecto de otros actores del sector TIC.
A todo esto se debe sumar el 4G como un nuevo beneficio obtenido mediante un concurso en el que difícilmente se haya promovido a nuevos jugadores por las inversiones que hay que hacer y en los plazos en que hay que hacerlas. Voy ahora a un tema técnico y espero poder explicarlo porque es bastante importante entenderlo respecto de una de las propuestas de esta ley. Y tiene que ver con la arquitectura y modalidad de uso de las redes. Porque la ley concibe como que todas las redes fueran iguales y que se puede abrir el acceso a las redes a todo el mundo. La arquitectura de las redes de telefonía desde su creación atiende las necesidades de una telefónica, de establecer comunicaciones privadas entre dos equipos. Por lo tanto, desde un nodo local de telefonía donde se establece el circuito para hablar, antiguamente este era el punto donde estaba el operador que hacía la conmutación, existe una conexión exclusiva, punto a punto, con el lugar del usuario. Esta conexión comúnmente se llama bucle, par de cobre o última milla. La arquitectura de la red de cable se dispone para la distribución de contenidos y no obstante todos los cambios tecnológicos sigue cumpliendo con esa misma función. Esto hace que el tramo final, y esta es una parte muy importante, de una red de cable se haya concebido como un recurso de conexión compartido entre varios. Por ejemplo, una red de la tecnología que se usa hoy, un punto de eso atiende 400 hogares. Dado que el objeto no es establecer una conversación privada, sino hacer llegar programación a un televisor, lo que comúnmente se conoce como broadcast. Por esta diferente arquitectura será muy difícil cumplir con los preceptos del artículo 45 que propone la desagregación de la red local. Si se obliga a dos operadores, estoy hablando de redes de cable ahora, ¿no?, usar una misma red para la distribución de contenidos audiovisuales, será necesario dividir la capacidad de esa red. No hay otra alternativa. Y el usuario va a recibir solo los contenidos de uno de los dos proveedores, o sea, la mitad de los contenidos que tenía antes. En el caso de la provisión de acceso a Internet, si como propone la ley, de acceso equitativo, igualitario, se comparte la red por partes iguales con otro proveedor, la velocidad de transmisión se va a degradar. Y si es por partes iguales, en este caso, la velocidad de transmisión, me queda 1 minuto, se disminuye al 50%. Las redes físicas tienen limitaciones y las empresas las construyen para los propósitos de servir su producto. Nadie construye una red de cable para albergar a 3 usuarios o 3 proveedores más, porque sería un dispendio en la economía de la empresa y porque además no tiene el más mínimo sentido, dado que las tecnologías evolucionan de tal manera que en pocos años esa red que está de más deviene obsoleta. Concluyo. Desde el punto de vista de la televisión por cable, se la está afectando y seriamente. Un servicio que lleva 50 años en el país, comunicando a los pueblos, está presente en 1.200 localidades, que la integran 700 empresas, la mayoría de ellas pymes, que producen 700 señales locales, que no van a producir las empresas satelitales, porque ya lo conocemos. Un sector que da trabajo a 20.000 familias y del que participan también productoras independientes y que tiene hoy redes alternativas como para competir con las telefónicas. Concluyo con 2 puntos. Se debe evitar de la forma propuesta en esta ley el ingreso de las grandes telefónicas. Además, estamos viendo que el famoso artículo 9, tan discutido,
modifica la ley de servicio de comunicación audiovisual de un plumazo, cuando esta ley fue debatida a lo largo y a lo ancho de todo el país y dando tiempo a que todos puedan expresarse. Entendemos que será absolutamente necesario eliminar o minimizar las notorias asimetrías que tiene este proyecto, de lo contrario se va a consagrar una depredación de las empresas de televisión por cable argentinas. Muchas gracias. Muchas gracias. Pregunta por parte de los senadores presentes. Senador Santilli, adelante. Sí, yo quiero hacer una pregunta que tiene que ver con, en la anterior reunión lo hablamos, es cuando usted plantea los regímenes disímiles, o sea, es decir, la ley, las empresas de televisión por cable tienen una reglamentación en la ley de audiovisual, y lo que usted está sosteniendo es que en esta ley las telefónicas van a tener otro mecanismo de regulación, otro mecanismo de funcionamiento. Y usted lo planteaba con algo que me preocupó pensar, y dígame si me equivoco o estoy en esa línea. Creo que es un tema que tenemos que discutir después los senadores, no para debatirlo ahora, sí debatir lo que usted está planteando, pero hay algo que me preocupó. Usted lo que está diciendo es que en el caso de que prospere tal cual está, la telefonía, la televisión por cable le va a pasar lo mismo que le va a pasar a la telefonía celular. Es decir, nosotros en la invasión de las compañías de comunicaciones sobre la televisión por cable va a generar un detrimento de la capacidad de operación de las compañías de cable, haciendo que su servicio sea peor, más ineficiente, en todo caso menos veloz, con menor capacidad de operación, como nos viene sucediendo con la telefonía hace muchos años en la República Argentina. ¿Usted está sosteniendo esto? Voy a corregir un poco. Me preocupa mucho, digamos. No, lo voy a preocupar más, señor senador, lo voy a preocupar más. Lo que yo estoy sosteniendo es que de entrar las compañías telefónicas que ya tienen instalados los satélites en el aire, Telefónica 2, Claro, no sé cuántos, que ya están dando estos servicios, que han ingresado al país de manera clandestina, no por culpa de Telefónica, pero alguien ha quebrado las claves y hemos estado combatiendo la clandestinidad de lo que se vendía en Mercado Libre como AZ Box, y supongo que la senadora habrá recibido a los cables pymes muy preocupados por esto. Eso está en el aire y se demuestra por todo esto que estamos diciendo y que con lo que la senadora asiente. O sea que yo digo, implementar eso en el país será que las cajas sean las regulares y no las irregulares. Esto claramente, desde los puntos de vista de los objetivos de la ley, que propone las inversiones, el desarrollo de los mercados, es justamente algo que no va a ocurrir, porque quien tiene un satélite no va a invertir en redes para dar un servicio. ¿Para qué lo va a hacer? ¿Para qué va a bajar a la tierra? ¿Para qué va a lidiar con el alquiler de postes? ¿Para qué va a pedir los permisos municipales y pagar las tasas de espacio aéreo si lo puede hacer por aire? Entonces, yo no soy un especialista en leyes, pero soy un especialista o un idóneo, vamos a ponerlo de esa manera, en cómo se comportan los mercados. Entonces, si usted me da esa oportunidad a mí, yo la voy a tomar. Me queda claro, me queda absolutamente claro. Y el otro punto que usted receptó tiene que ver con la apertura de las redes. Porque las redes no están dimensionadas, las dimensiona y hace las inversiones un operador. Ahora la ley, tal vez con un buen criterio, pero no con el suficiente conocimiento de cómo funcionan las redes. Si yo hago una red para mí, la hago dimensionada para mis servicios y los servicios que estoy por vender en los próximos 2 años. Y
en términos de tecnología de transmisión no tiene mucho más sentido. Puedo ir planificando, puedo hacer un plan de negocios para sacar un crédito en el banco, digamos, y explicar mi plan de negocios, pero en la tierra, en la fibra, en los transmisores, en los anchos de banda, en la doble vía, yo no estoy invirtiendo como para albergar 2 o 3 operadores. Entonces, con mucha inversión, se podría llegar a poner otro, pero esto va a disminuir a la mitad. Si usted tiene un caño de agua y ahora me dice, mire, ese caño ahora tiene que llevar agua y jugo de naranja, lo tengo que dividir por la mitad, porque de lo contrario va a recibir cualquier cosa. Le hago una pregunta más. Por favor, adelante. Sí. En ese marco, y entendiendo perfectamente su explicación, ¿cuántas personas están afectadas directa e indirectamente en el sector de televisión por cable? Bueno, lo va a expresar con mucho más propiedad mañana el sindicato cuando venga. Nosotros sabemos que hay en el orden de 20.000 personas. Y no es un bulto, y me quiero expresar bien. La televisión por cable, al estar en 1.200 localidades, emplea y tiene oficios capacitados en cada uno de los pueblos. Por supuesto. No es un tema menor. No, claro que no. No es una industria que esté concentrando las cosas en una ciudad, sino emplea gente capacitada y la contrata en los pueblos, porque es ahí donde se producen las señales, es ahí donde además se forman periodistas, es ahí donde se difunde la cultura local, es ahí, en esos canales locales, donde hace falta quienes manejen la tecnología, los micrófonos, la iluminación, las cámaras. Exactamente. Una pregunta en el mismo sentido que la hice al primer expositor. El artículo 15 pone todos los ojos del Estado justamente a eso, a la relación para y entre los prestadores, ¿no es cierto? Y ahí pone y lo declara servicio público. ¿Cómo lo ven eso ustedes? Todos los servicios TIC como servicios públicos. No, perdón, la relación entre los prestadores. La relación entre los prestadores, o sea, que básicamente es lo que después intenta hacer cumplir en el artículo ese que yo estoy objetando, digamos. Sí, porque habla de cómo se van a abrir las redes y cómo se van a fijar las tarifas y cómo va a intervenir la autoridad de aplicación respecto de el uso de esta infraestructura común. Y lo veo mal, la verdad es que lo veo mal como un servicio público. Es la única parte de toda la ley donde declara algo servicio público y donde hay, porque hay que entender, no es un tema de software, acá hay un tema físico. Las redes físicas tienen limitaciones y no van a ir más allá de lo que están, a menos que se hagan muchas inversiones y no está previsto quién las tenga que hacer y quién tiene la obligación de hacerlas. Muchos cableros de mi provincia dan servicio de TIC, o sea, dan internet. Si declaráramos servicio público, como tenemos algunos proyectos en la comisión, donde todo se declararía servicio público, o sea, también internet, podríamos entrar en hablar de tarifas. ¿Cómo lo ven eso ustedes? Nosotros entendemos que internet nació como algo libre, entendemos que el desarrollo de internet surgió de esa manera. Estamos viendo que, por lo menos desde el punto de vista de la televisión por cable, hemos llevado, más allá de lo que expresa el servicio universal, hemos llevado internet a lugares del interior, porque esa es la impronta de la televisión por cable. El cable surgió porque había lugares sin televisión. Y el cable, así como hizo ingresar a los pueblos e integrarlos desde el punto de vista de la comunicación, ahora está haciendo lo mismo
integrándola a la sociedad del conocimiento. Porque el cable es un servicio y la verdad más pura, que usted que conoce los pueblos del interior, al cablero del interior usted va y le toca el timbre de la casa y le dice que más o menos. No tanto, ¿no? Bueno, podría presentarle varios cableros, porque están aquí presentes. Porque están aquí presentes. Y van a hablar después. Está Deloni, Sí, hay muchos. está Maurino. Hemos tenido cableros ejemplares como el negro Benini de Río Negro, el mismo Pepe Toledo, perdóneme lo que voy a comentar, a quien luego de su impresionante disquisición cuando se discutía la ley de medios, le han prometido un capítulo PYME para esa ley, y es el día de hoy que el capítulo PYME no está en la ley de medios. Podría mencionar muchos cableros a los cuales sí se le tocaba el timbre de la casa. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias. Invitamos al señor Guillermo Montenegro. ¿Está bien? Sí. Gerente ingeniero de la CNC. Adelante, por favor. Bueno, gracias. Por favor, ingeniero, adelante. Muchas gracias. Primeramente, también quería agradecer la invitación que nos han hecho para poder hablar sobre aspectos principalmente técnicos que vemos en la ley. Y lo que le quería comentar es que en la Gerencia de Ingeniería de la Comisión Nacional de Comunicaciones, lo que analizamos principalmente son los recursos orientados a telecomunicaciones y a radiocomunicaciones, y somos el soporte técnico de la Secretaría de Comunicaciones en lo que hace a la reglamentación para la utilización de estos recursos, la asignación y reglamentación de los servicios. En este momento yo quería hablar sobre dos temas que me parecen esenciales, siempre desde la parte técnica, ¿no? Y que son los que están en el proyecto de la ley y que, a nuestro entender, permitirán el despliegue de los servicios. Y con este despliegue, como consecuencia de este despliegue, y mirando desde el punto de vista del usuario, que es uno de los puntos principales o conceptos principales que tiene la ley, en todos los ámbitos geográficos, el usuario va a poder acceder a servicios de calidad y a una mayor cantidad de servicios, similar a los servicios que se tienen en las grandes urbes, sin distinción de la ubicación geográfica. Estos temas esenciales que engloban a lo que les comenté anteriormente son la arquitectura abierta de redes y la desagregación local de la red. Para hablar de todo tema, primero quiero recordar la intervención de mis compañeros que hicieron ayer, en la sesión de ayer, que mis colegas de la CNC, en los cuales mencionaron dos aspectos principales desde el punto técnico y que son conceptos que se establecen en la ley. Uno de ellos es la convergencia de servicios, el otro de servicios de redes y terminales, y el otro tema que es fundamental es la neutralidad de red. Ellos expusieron en forma muy sintética, desde el punto de vista técnico, como les comenté, la convergencia. Y el punto principal y el objetivo planteado por esta ley sobre la neutralidad de red, que está íntimamente ligada con la calidad del servicio, para que el usuario obtenga una experiencia satisfactoria en todos los servicios que pueda contratar con el prestador. Para este tema tampoco me gustaría olvidarme de quizás yo lo puedo llamar como corazón de las TICs, que son las redes de telecomunicaciones. Este concepto de redes de telecomunicaciones y servicios de telecomunicaciones están definidos en la ley, y esta definición se basó especialmente y específicamente en la definición que toma la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la UIT, en su Reglamento Internacional de Telecomunicaciones, el cual Argentina adhirió en un tratado internacional después de que fue muy discutido la modificación de este reglamento. Volviendo a los puntos sobre redes abiertas o arquitectura abierta, primero quería comentar o leer cuál es la definición de una arquitectura abierta.
El proyecto de ley dice que es el conjunto de características técnicas de las redes de telecomunicaciones que les permite interconectarse entre sí a nivel físico o virtual, lógico y funcional, de tal manera que exista interoperabilidad entre estas redes. Continuando con este principio, el artículo 44, el que se encuentra dentro del apartado Acceso e Interconexión, establece el diseño de arquitectura abierta. Los licenciatarios de los servicios TIC deberán adoptar diseños de arquitectura abierta de red para garantizar eso mismo, la interconexión y la interoperabilidad de redes. En este momento me voy a referir a un hecho histórico que pasó hace un tiempo, más o menos por la década del 70. Era un momento en donde los servicios informáticos principalmente estaban desarrollándose de una forma vertiginosa. Entonces existía un número creciente de sistemas informáticos que debían ser conectados, estaban haciendo redes para interconectar estos servicios y sistemas. Pero estos servicios y estos sistemas eran heterogéneos, es decir, tenían distintos procedimientos de comunicación completamente, usaban formatos distintos para representar la información, se basaban en arquitecturas de desarrollo que eran totalmente cerradas, porque lo hacía su propio desarrollador para que funcione con su sistema. Entonces no tenía en cuenta otros desarrollos u otros sistemas. La conclusión es que la conexión entre estos servicios era imposible, no se pueden conectar. Ahí nació una organización internacional que se dedica a realizar estándares a nivel internacional para poder pasar esta barrera, cruzar esta barrera de conexión entre sistemas y servicios. Para eso, en el año 77, la ISO, que generó una norma y un estándar que fue fundamental para conectar estos servicios, promovió el desarrollo de un modelo de referencia. Armó un modelo de referencia, ¿para qué? Para que todas aquellas empresas que desarrollen sus servicios utilicen este modelo, con el fin, ¿qué se obtenía con este modelo? Que se iban a poder hablar, que se iban a poder intercomunicar. Entonces, haciendo referencia a este hecho histórico, una red abierta lo que tiene es justamente ese objetivo, que las redes, independientemente de quién sea el fabricante del equipo, de cuál es el servicio que presta, utilice estándares internacionales, que eso nos va a asegurar que entre ellas, entre las redes, puedan conectarse y puedan hablarse. Entonces, no importa si una red está destinada a otro servicio. Seguramente entre dos redes, si hay un estándar internacional, hay una forma para que se puedan interconectar. Ese es el concepto principal de una red o una arquitectura de red abierta. Tampoco en este momento me quiero olvidar de un término que es un término bien utilizado y nosotros lo estamos manejando de la Comisión Nacional de Comunicaciones para realizar nuestras tareas, que es la neutralidad tecnológica. Hablamos de neutralidad de red, pero uno de los conceptos principales que tiene la normativa actual, la normativa vigente, es neutralidad tecnológica. Y esto es que un servicio TIC, actualmente un servicio de telecomunicaciones, se puede prestar con la tecnología que el prestador considere mejor para el diseño de su red. ¿Y qué tiene que cumplir? ¿Cuáles son las obligaciones que tiene? Obligaciones que nacen de la reglamentación específica para cada servicio, como puede ser calidad de servicio o otros temas, pero específicos para estos servicios. Yo puedo dar un ejemplo. Por ejemplo, un servicio que todos conocemos es el servicio de telefonía. El servicio de telefonía actualmente, cuando se solicita una licencia, la CNC, al tramitar la licencia, no se fija cuál es la tecnología. La tecnología es libre. Así que un servicio de telefonía tiene su reglamentación específica y por más que use una tecnología que puede ser conmutación de circuitos, que es la telefonía tradicional, o conmutación de paquetes, que es telefonía IP, no necesita una reglamentación extra para poder obtener una licencia. El proyecto de ley continúa con ese precepto, que fue un precepto originado principalmente y con mucho éxito en el decreto 764, en el cual los servicios son independientes de la tecnología y los medios utilizados. Sobre este punto quería mencionar también el artículo 16, específicamente en la parte de arquitectura de red abierta. El artículo 16 menciona como objetivo garantizar la integridad y la calidad de las redes de telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico.
Y para tal fin, todos los equipos de telecomunicaciones que sean comercializados en la República Argentina deberán estar previamente homologados y certificados. Esto nos va a asegurar que los equipos que se utilicen para las redes tengan estándares y puedan ser utilizados en arquitecturas abiertas de redes. Eso es un concepto esencial que el proyecto de ley incluye dentro de su parte técnica como para que pueda ser llevado a cabo el concepto de arquitectura abierta. Ahora, sobre el otro punto que quería hablar, que está relacionado con los aspectos de la red local, la definición de la red local dice que es la infraestructura de red de telecomunicaciones, incluyendo el software y el hardware necesarios para llevar a cabo la conectividad del punto de conexión terminal de la red ubicado en el domicilio del usuario a la central telefónica o instalación equivalente, circunscrita a un área geográfica determinada. ¿Qué se entiende por este punto? Se entiende que la red local abarca desde lo comúnmente llamado para los servicios tradicionales de telefonía, desde la roseta o desde donde termina el cable que llega a nuestra casa, hasta, volviendo a hacer una analogía con la telefonía fija, hasta la central telefónica. Pero para servicios más desarrollados y actuales sería el equivalente a la central telefónica. Esto es lo que se define como red local. Y el artículo 45, que es muy importante, dispone la desagregación de esta red. Es decir, que cualquier licenciatario que ofrece un servicio TIC no tiene la necesidad de llegar al usuario con su propia red. Gracias. Y esto es importante porque permitirá en conjunto con lo mencionado anteriormente que el usuario pueda optar por elegir el servicio que esté disponible, por supuesto, para su acceso de acuerdo a su ubicación geográfica y elegir el prestador que lo brinde. Y que esperamos, por supuesto, con esta es la propuesta que tiene el proyecto, que sea más de uno que brinde este servicio. Y para que el propio usuario pueda decidir, desde el punto de vista de su experiencia y de su análisis de cómo ofrecen el servicio, qué servicio y qué proveedor contratará. Hasta aquí es principalmente lo que yo quería exponer y me gustaría en un segundo hablar de un tema muy específico que es, la senadora Fellner también lo había mencionado, sobre la parte de servicio público a la interconexión de redes, que está muy relacionado con el tema que yo les comenté. Entonces, lo que nosotros vemos es que este servicio público está en un escalón más arriba que todos los demás servicios TIC. Entonces, declarar servicio público a un escalón más arriba en el cual todos los servicios dependen de esa interconexión de redes es un punto a favor para marcar cuál es la tendencia política de este proyecto de ley. Todos los servicios indirectamente están relacionados con el corazón, que es la interconexión de redes, el cual va a ser declarado servicio público. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Cunat. Gracias, señora presidenta. Quería preguntarle a nuestro expositor, en base a lo que usted expuso, ¿qué opinión le merece la exposición anterior del señor Walter Bursaco en relación a la disminución de la calidad del servicio, a la probable disminución de la calidad del servicio? Muchas gracias por la pregunta. Y acá lo que nosotros vemos es que desde los aspectos técnicos, lo que es necesario, primero mismo el proyecto de ley lo establece, hay que cumplir con unos parámetros de calidad de servicio que están establecidos en la norma que es la resolución 5, la cual este proyecto también engloba esa propia norma. Con lo cual las redes tienen que estar diseñadas para poder soportar determinadas calidades de servicio. Cuando hay una compartición de redes troncales y de redes de acceso, que serían las redes locales, esta calidad de servicio tiene que estar permitido, depende de la tecnología principalmente se use. Esta arquitectura de red abierta permite que sí se interconecten estas redes de forma, digamos, más simple, porque van a cumplir con determinados estándares,
Y la degradación de la calidad de una determinada red por interconectarse, no lo veo tan como que sea una conclusión directa, sino que hay que hacer un análisis y hacer un estudio. Pero no es una conclusión directa así simplemente porque se interconecten dos redes y por una misma red de acceso se pueda degradar la calidad del servicio.